Estudió ingeniería, matemáticas, filosofía en la UNAM, quiso ser músico, quiso ser escritor. Con estos antecedentes uno no podría imaginar que siguió su vocación como ceramista, a menos que, digamos su nombre, se trata de Gustavo Pérez, uno de los ceramistas más reconocidos de nuestro país, a quien damos la bienvenida. Y bueno, esperamos platicar de muchos aspectos, desde luego de la exposición que se inaugura mañana. Pero yo quisiera comenzar, maestro, preguntándole cuándo fue que usted vendió su alma al barro, como alguna vez lo dijo Sergio Pitol. ¿Cómo se da esta transformación de tantos intentos de profesiones, de búsquedas para llegar al barro, a la cerámica? Pues cuando descubrí el barro, la cerámica, esto fue algo inmediato, algo definitivo. Amor a primera vista. Sí, absolutamente. Algo que me hizo pensar, después de tantas dudas que yo había tenido, que esa era certeza. Y como son casi 50 años ya de eso, parece que no estaba equivocado. Efectivamente, fue decidido, asumido, pero sin mayor trabajo. Se renueva este compromiso con el barro todos los días y con facilidad. Sin mayor trabajo tomar la decisión, sin embargo, para llegar a la técnica, ¿qué tanto tenía usted claro que había habilidades, que había capacidades de imaginación, capacidades incluso también manuales para manejar la arcilla, el barro? Bueno, más bien había claridad de que no tenía yo ninguna facilidad manual. Eso ¿No es había algo... tenido alguna actividad manual? No. Yo era un buen estudiante en muchas otras cosas. Tenía problemas serios en modelado y dibujo. Esto fue un pequeño antecedente que procuré olvidar pronto, no pude, porque el aprendizaje del oficio fue muy lento y exigente sin embargo, pues curiosamente había esa certeza fundamental. Entonces, la técnica, bueno, había que aprenderla. Sigo teniendo que aprender cosas técnicas todavía, sí. Es algo inagotable y es algo que ha determinado una atención fundamental al oficio como parte esencial de lo creativo. Ahora, usted inició en el torno tradicional, ese torno que conocemos que usan los artesanos, los alfareros mexicanos y que nos heredaron los egipcios hace 3000 años, con ese mismo torno. El torno es universal, sí, yo empecé con ese y sigo utilizando el torno. Porque hoy hay técnicas, eléctricos, ¿no? Claro que hay tornos eléctricos y yo utilizo un torno eléctrico hoy en día, como todo el mundo, porque finalmente pues lo que hay es el cambio el impulso que se daba con el pie, ahora es eléctrico, se ahorra cierta energía y eso es conveniente, pero el trabajo se hace con las manos, finalmente sigue siendo el mismo acto de tornear. Y a pesar de que he incursionado y utilizo hoy en día otras técnicas como las de las piezas que estamos viendo ahí, que están hechas con placas, muchas de ellas, las que están al frente, la mayor parte de mi producción ha sido hecha en el torno. Y vuelvo al torno, no es que se quedó atrás, no, vuelvo al torno siempre. Ahora, como estamos viendo en estas imágenes, hay lo que usted ha llamado, por ejemplo, heridas, cortes, pliegues, que son muy características de su obra. Esto no se logra con un torno. Sí, ¿Sí? Sí, la mayoría de esas piezas están hechas en el torno, aunque no parezca evidente, es el torno y modificaciones a partir de lo torneado. Yo tengo esta experiencia de haber estudiado en Holanda, en la Academia de Arte, donde había el taller de cerámica en el que estuve. La utilización del torno era considerada como una cosa anacrónica, de tercermundista, y nadie quería tornear, y era porque tenían la impresión de que del torno solamente resultan cosas redondas. Simétricas, Curiosamente, sí. iguales. Y curiosamente, pues, en cierta forma, todo lo que he hecho es una especie de refutación de esa idea, de ese prejuicio de que el torno es algo tan limitado.
No, el camino es infinito. Y se pueden hacer cosas tan lejanas a ese origen de forma centrada, forma redonda, que casi no se puede creer, ¿sí? Muchas de las piezas que he hecho a partir del torno, cuesta trabajo saber cómo fueron hechas. A veces yo mismo me he olvidado de cómo se hace, y cuando intento reproducir una pieza o recuperar una idea, tengo que probar, porque no es evidente ni para mí cómo fue hecha. O iniciar una nueva. Y en este sentido me llama mucho la atención que tenemos nosotros en México una tradición alfarera pues muy importante desde tiempos prehispánicos. Sin embargo, este salto, esta división que hacemos siempre de la artesanía y el arte, ¿cómo le entiende usted, maestro? Este salto de una pieza única, que es lo que consideraríamos arte, a una reproducción de un modelo establecido por una comunidad. Pues es como usted lo dice. Finalmente la artesanía es la repetición de un patrón, de un modelo. La creación es esta investigación, este juego, este descubrimiento, esta cosa creativa que da como resultado piezas únicas que de veras lo sean, no nada más porque es un poco diferente a la anterior, sino porque tiene una calidad que justifica que sea considerada una obra de arte también, ¿sí? Y no un jarro para comer, ¿verdad? Que no es para nada una cosa peyorativa decir eso, pero hay diferencia, hay una diferencia muy grande, ¿sí? No es la repetición del canon, sino un cuestionamiento profundo del mismo y una innovación permanente. Es una de las cosas que en el camino creativo, cualquier artista lo sabe, lo debe saber, el camino es inagotable. Siempre a partir de algo surge algo más, siempre, es infinito. Esto es una ramificación al infinito. La belleza o la estética, la plástica, en contraposición con la función, ¿qué es más importante? ¿Qué privilegia usted, maestro? Creo que en los últimos años mi interés es más formal. La utilidad, el carácter utilitario posible de muchas de las formas es una especie de insinuación, hasta allí, diría yo, una insinuación de la utilización. No creo yo que en general piezas como estas sean utilizadas como floreros, pero pueden ser utilizados como floreros. Hay otras que podrían tener fruta, alguien les puede poner fruta, yo les pongo fruta en casa. Mucha gente no se atreve más que a tenerlos como piezas de arte, ¿verdad? Cada quien decide. Finalmente, cuando las piezas salen de mis manos, cuando alguien las tiene, hace con ellas lo que quiere. Maestro, en este sentido también me surge la duda, quienes tienen piezas suyas, pues las atesoran, las muestran, las exhiben como piezas únicas, piezas de arte. Por otro lado, también la cerámica más tradicional, que tiene este valor utilitario, que no es tan suntuosa, no tiene quizá un costo muy elevado, sus precios, sus costos. ¿Esto es importante también? Hay un valor de mercado, ¿no? Hay una realidad, sí, hay una cuestión, la relación de un artista con el mercado, esto es algo ineludible. Puede uno tener una incomodidad grande con este problema, pero yo lo enfrento de una manera muy sencilla, o tuve que enfrentarlo así. ¿Quieres o no quieres estar en el mercado? Un artista tiene que saber si quiere o no quiere estar en el mercado. Y normalmente quiere, a menos que tenga una herencia que le permita jugar toda la vida a hacer cerámica. Si tiene que ganarse la vida con lo que pinta o lo que hace como obra, tiene que entrar al mercado. Y en el momento en que entras al mercado, las reglas las pone el mercado, muchas. Uno puede cuestionarlas, uno puede estar muy incómodo con ellas, pero no las va a poner uno las reglas, y desde luego van a pasar muchísimos años antes de que uno tenga lo que yo llamo
un mango del sartén. Ajá, Generalmente el uno sartén está, por el mango. como artista principiante, uno está en el sartén y el mango lo tienen los galeristas, los que controlan el mercado, los museos. Y más vale entender esto y ser capaz de adaptarse a esta realidad, que desde luego cuando el trabajo va adquiriendo un valor porque su calidad, porque la demanda que existe por él, porque los sitios en los que se expone son galerías de arte en las cuales si estás tú queriendo vender jarros a 5 pesos, la galería no quiere exponerlos. Hace falta que sean piezas que tengan un valor de mercado. Y en tanto que lo que uno hace, uno lo aprecia, uno sabe que ha invertido en eso tanta energía y tantos años y tanto esfuerzo que, pues, sin pretender que tenga el valor desmesurado y absurdo del arte, del arte más empujado por el mercado, o sea, los Kunz y los Hearst y compañía, eso es un absurdo, eso es enfermo. Pero tampoco es como para que una pieza mía valga 50 veces menos que una gráfica de un colega artista contemporáneo. No, eso no está bien. Que mi trabajo tenga un valor digno, eso es algo que me tocó a mí definir, ni modo. Asumirlo fue algo que pudo tener algún problema, porque a todos los artistas les sucede que en un momento resulta que sus vecinos y sus amigos y sus parientes ya no les pueden comprar tan fácilmente su trabajo. Así es un fenómeno real. Uno puede regalarles a los amigos, ¿verdad? Y a la familia, eso puede también hacerse. Pero el precio del mercado, ese es el de México y el de Londres y el de Tokio, debe ser el mismo. Y uno tiene que cuidar que sea real, entre comillas. Entre comillas, hasta donde puede ser. Sí. Ahora, respecto a otras manifestaciones artísticas, como puede ser la pintura que usted acaba de mencionar, o la escultura entendida, digamos, en otros materiales, quizá en bronce o en otros materiales mucho más estables o metálicos, ¿qué tan valorada es la cerámica? ¿Qué tan valorados son los trabajos realizados en estos materiales con estas técnicas? La cerámica está adquiriendo un lugar en el mercado, un lugar cada vez más importante. De esto nos encargamos, muchos. Hay un mercado, hay coleccionismo de cerámica, no mucho en México. En México se colecciona cerámica prehispánica y la gente la esconde porque no se debe hay que tener permisos para eso, hay que tener ¿verdad? permisos, en fin, pero hay cerámica colonial, hay colecciones de Talavera. De cerámica contemporánea no hay tanto coleccionismo, no somos tantos los ceramistas. En el extranjero sí. En el extranjero, desde luego, sí. coleccionistas, Yo tengo coleccionistas en Inglaterra, en Francia, en Estados Unidos, en fin, hay coleccionismo, existe ese coleccionismo de cerámica contemporánea. Y el fenómeno por el cual no ha sucedido en México es probablemente la falta de una oferta, digamos, hace falta que los ceramistas propongamos más obra al público para que adquiera su momento este coleccionismo. Que seguramente irá creciendo, sobre todo con este tipo de propuestas, maestro. Y mañana se inaugura una exposición en el claustro de Sor Juana que se llama Autorretrato en Blanco y Negro, que en sí misma, la exposición, la distribución de las piezas, la museografía, la curaduría, es una obra de arte. Bueno, hay una cosa que tengo que mencionar al respecto. Las piezas están hechas en el taller, concluidas en el taller, y como tal se podían haber ido a galerías o a museos, a donde fuera, pero cuando llegan a un espacio como este museo, el claustro, ahí yo quiero que la creación continúe también en el montaje, la distribución de las piezas, que no es nada convencional, que es una barbaridad, piensan algunos, yo también. Es un mostrar las piezas de una manera
no tan fácil para que sean apreciadas, pero para mí es muy importante generar este cuestionamiento a la mirada del público también. Maestro, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Bienvenido, Gustavo. Y nos vemos mañana en el Claustro de San Juan en esta inauguración. No se Gracias. lo pierdan, en la celda contemporánea. Muchísimas gracias y enhorabuena. A ustedes, Muy buenas noches. noches. Hasta mañana.